Feria del Libro. Muchísimas gracias. ¿Algunas pinceladas que nos puedas dar de tu obra? Bueno, pues es una novela histórica que trata la vida de Alejandro Magno, pero desde un punto de vista más personal, más humano, ¿no? En esta novela, La sangre del padre, los lectores se encuentran con un Alejandro Magno que les va a ser familiar en cuanto que tiene los problemas y se enfrenta a los dilemas en la vida que nos podemos enfrentar todos en algún momento, ¿no? El amor, el ansia de libertad, el deseo de aventura, de conocerse a uno mismo. Esas son las claves de esta novela, que además incide mucho también en la aventura, en la intriga, en la guerra, en la forja de este gran imperio que tuvo, pero nunca perdiendo de vista el carácter de los personajes, que a mí como escritor es lo que más me interesa contar. ¿Y cómo surgió la idea de hacer una novela de Alejandro Magno? Bueno, es un personaje que a mí siempre me había fascinado. Yo soy un gran enamorado de las humanidades, del mundo clásico, eso se lo debo a mis profesores siempre. Y a mí era una figura que me fascinaba, pero sobre todo me llamaba mucho la atención la idea de la edad, ¿no? Que Alejandro Magno había tenido mi misma edad casi cuando salió de Macedonia, cuando empezó a conquistar su imperio, tenía 22 años. Yo empecé a escribir esta novela con 20, la terminé a los 23 y me llamaba mucho la atención ver quién era el joven detrás de la figura histórica que todos podemos tener en la cabeza, contar la historia del joven. Vale, ¿por qué crees que todo el mundo debería leer lo que has escrito? Bueno, yo creo que ante todo es una novela de entretenimiento, ¿no? Yo creo que el lector la va a coger y va a viajar con Alejandro Magno y el resto de personajes desde Grecia hasta la India, en el que fue, yo creo, uno de las mayores gestas de la historia humana, y eso es una parte maravillosa del libro. Pero aparte de esa historia de viaje, de esa historia de aventura, yo creo que el lector se va a encontrar con unos personajes que cada uno simboliza algo diferente en la vida, ¿no? Pues hay uno que simboliza la lealtad, hay otro que simboliza el amor tóxico, hay otro que simboliza esa amistad hasta el final de los días. Yo creo que cada lector cogerá una pincelada de algún personaje que tendrá un eco en su vida propia. ¿Y cómo es ser finalista del Premio Planeta con solo 23 años además? Pues es una locura, es algo que nunca te crees que vaya a suceder. Cuando sucede nunca acabas de despertar del sueño, porque verdaderamente yo había escrito pero pensando que mis libros no los leería nadie nunca, salvo algún amigo al que invitara a una cerveza a fin de que me comprara el libro, y de repente te ves cumpliendo este sueño con el libro, que va muy bien, que vamos por la 9ª edición, viniendo a ferias del libro como esta, y no te lo acabas de creer, es una maravilla. También tienes un podcast que nos puedes contar un poco. Sí, tengo un podcast, La Torre del Faro, es un podcast de Spotify, lo tengo desde hace 3 años, y en él pues mi compañero y yo hablamos de muchísimos temas de la actualidad, pero también temas de cultura, temas de historia, temas de tecnología, y vamos combinando un poco todas estos temas en pequeñas píldoras de 20 minutos todas las semanas, y ahí seguimos. El podcast sigue creciendo en oyentes y es uno de los proyectos más importantes que tengo ahora mismo. ¿Y qué nuevos proyectos tienes en mente? Pues nada, continuar con el podcast y seguir escribiendo. Esas son las dos cosas que más me divierten en la vida. Escribir ahora mismo en medio de la promoción de esta novela es difícil, pero lo voy consiguiendo, y espero poder entregar pronto y que el año que viene pues tengamos otra novela por ahí circulando. O sea, que digamos que ya hay una nueva novela en el horno. Sí, vamos, me están cocinándose, va bien. Y tú eres muy joven, ¿vale? Y ya has explorado distintas facetas, como son la escritura, tienes el podcast, además has estudiado relaciones internacionales. ¿Qué te ves haciendo en el futuro? ¿Por qué camino te gustaría seguir? Yo creo que no hay que seguir un camino solo, no decantarse por uno solo, es más bien una combinación de todos ellos. Yo soy doctor en Relaciones Internacionales, soy novelista, tengo mi podcast. Bueno, pues esas son esas 3 patas que yo toco en mi vida, ¿no? El mundo más académico, centrado en la política, en la geopolítica, que me interesa mucho, pero también el mundo de la literatura, donde me encuentro a mí mismo, que no lo quiero abandonar, y tengo la suerte de que ahora pues la Editorial Planeta cuenta conmigo para seguir produciendo, y fantástico, estoy muy contento. ¿Y cómo es escribir novela histórica? Pues a mí me fascina, porque te metes dentro de la piel de personajes que estás acostumbrados a verlos como personajes de la historia, que no tienen más que la historia que se cuenta de ellos, que muchas veces no conocemos tanto de su personalidad, de su vida íntima, en muchas ocasiones porque no tenemos fuentes sobre esa vida íntima. Y entonces, como novelista, puedes tomarte la licencia de traspasar esa última frontera de lo desconocido, que el historiador nunca la puede traspasar si no tiene pruebas, pero como novelista sí puedes aventurarte a pensar cómo habían podido ser estas personas, cómo habían podido ser sus vidas más personales, más íntimas, y eso es lo que es muy bello, trabajar en eso es muy bello. Y ya por último, ¿qué supone para ti estar en esta Feria del Libro de Badajoz? Pues una maravilla, porque estar en esta Feria del Libro, que es una maravilla cómo está montada, poder además salir de Madrid un martes, venir a Badajoz, que siempre es una maravilla, y encontrarte con todos los lectores siempre es muy agradecido, porque en las ferias ves que hay lectores que traen ya el libro leído y te lo comentan, ves a otros que les has convencido de que se lo lleven y que apuestan porque van a pasar un buen rato con tu novela, y siempre es muy agradecido ese contacto.
Ayer vino un autor que se llama Ernesto Mayo que dijo que en los concursos siempre había que leer al que quedase segundo y no al que quedase primero, porque era el que realmente elegía el jurado, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Que la novela de Sonsoles Onega, Las hijas de la criada, es una grandísima novela. Ella tiene muy merecido el primer premio, el premio Planeta. Yo estoy muy contento de ser su coequipier en esta historia. Ella siempre ha sido además tan generosa conmigo. El Planeta es una doble lotería, ¿no? Que te toque y con quién te toca compartirlo, porque al final pasamos muchas horas juntos, muchos trenes, mucha promoción juntos. Entonces está muy bien llevarte bien con el premio Planeta que te toque. Y Sonsoles siempre ha sido tan generosa conmigo y su novela, ya digo, es una novela de muchísimo oficio y lo tiene muy merecido el premio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.